El Atlético de Madrid tuvo a Jesús Gil, el Betis tuvo a Lopera, el Rayo tuvo a Ruiz Mateos. ¿Y Gostalgia? ¿Te gustaría ser mecenas de Gostalgia? Por menos de lo que cuesta un refresco, podrás acceder a ventajas exclusivas que ningún otro oyente podrá disfrutar. Entra en patreon.com/Gostalgia y descubre lo que hemos preparado para ti. Bienvenidos nostálgicos al capítulo 52, otra sesión más de Bondage, y vuelvo a estar con nuestro goleador favorito, el que castiga las áreas, y no es otro que nuestro Julio Salinas particular, Óscar Fernández. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas, encantado de estar aquí, como siempre, en la casa de Golstalgia. Y hoy más que nunca, porque hoy no hablamos de fútbol y como no tengo ni puta idea, pues mejor. Nada, como os decimos siempre, si os ha gustado, un comentario, un like, a pesar de que podamos estar de acuerdo o no, si la crítica es constructiva y hecha desde el respeto, siempre nos la tomaremos a bien. Y nada, si queréis participar de forma más activa, pues está la página de Patreon, que desde una Coca-Cola al mes, pues podéis hacer que esto vaya subiendo. Entonces, este capítulo, Óscar, a pesar de que tú y yo lo grabamos antes, este capítulo va a salir el 26 de enero. Y del 26 de enero yo tengo dos recuerdos. ¿Qué lo quieres, malo o curioso? Hoy vamos a empezar con el malo. El otro día empezamos con el bueno, para luego continuar con el malo. Hoy vamos a empezar con el malo y luego me quedo con el curioso, que al final es el que más me gusta, ¿sabes? Porque Sí. como ya estoy tan revolcado en la mierda. Pues hoy, el día que escuchéis esto, hace 21 años que Louis van Gaal entrenaba por última vez al Barça. Perdimos 2-0 en el campo del Celta con goles de Jesuli y Silviño, y tras ese partido hubo un acuerdo entre Gaspar y Van Gaal de ya acabar la relación, y son las palabras que tú me decías el otro día de por caridad cristiana, que decía Sí. l'amic Joan. Qué recuerdos de la caridad cristiana. La verdad es que, como siempre hemos dicho, que en esta casa queremos tantísimo a la Mick Joan, Sí. fue un poquito, pues eso, duro para el espectador el ver cómo sufría ese hombre. Pues lo hemos Sí, dicho siempre porque sabemos que él no ha querido nunca hacer daño al club. Es el club de su vida. no, es porque es un incompetente. Claro, si tú lo has dicho muchas veces, que él en sus propios negocios todo lo que tocaba era lo contrario que Steven Spielberg, que era el rey Midas, pues este es el rey mierda, todo lo que toca lo hace mierda. Y así pasó. Hizo Igualmente. mierda al Barça, hizo mierda a su cadena de hoteles USA y otro montón de cosas más que no sabré. No sé cómo anda creo que estuvo entrenando al San Andreu, ¿no? No, lo presidió. Sí, lo presidió, pero luego hace poquito vi una especie de equipito de fútbol sala que no sé, creo que lo sé Sí, él. pero me imagino que eso irá más rollo con... Él es ultracatólico. Ajá. Entonces me imagino que irá más en gente desfavorecida o cositas así, que él, gracias a porque Joan Gaspar sigue siendo un hombre importante en Barcelona, entonces gracias a sus influencias, pues quizá les ha conseguido cosas que esa misma gente desfavorecida, si hubieran venido a mí, a lo mejor les hubiera podido dar una pelota. Ajá. Yo, de todas maneras, lo digo, le tengo en estima, en aprecio, sin conocerlo Sí, como ha hecho persona. muchas cosas por el Porque, Barça, y bueno, yo, igual que Bartomeu y Rossell, pienso cosas muy diferentes de ellas. De Gaspar pienso simplemente que es un incompetente. a ver, lo que tenemos muy, 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 muy claro es que no entiendo todavía cómo no se les nombra persona non grata, se les echa del club como socios y no se les permite ni que vayan ni a actos, ni a partidos, ni a nada, a Roussel y a Bartomeu. En serio, yo el otro Bueno, día porque cuando lo entre vi ellos se tapan. O sea, yo ya, pero yo recuerdo cuando lo vi el Laporte. otro día en la grada creo que era de Unionistas o ¿dónde fue? No, Barbastro. De Barbastro, exactamente. Cuando lo vi el otro día en la grada de Barbastro, Si lo peor no es eso, lo peor es gente culé haciéndose fotos con él. es que pues, el que hace eso no es culé, es Claro. para decir, es no insultarle
sea, a ver, no faltarle el respeto, porque ya se lo falto yo directamente desde aquí, que no hay ningún problema, pero para decirle, usted no es barcelonista, usted no es culé, usted No, es un sí, mierda y un ladrón y un sinvergüenza. Y sí, váyase sí. usted de aquí, que no tiene derecho a ver el Barça. Pedazo de sinvergüenza, de verdad. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, entre ellos se defienden porque yo recuerdo en 2003 Laporta en las elecciones de 2003 diciendo, y si ganamos levantaremos las alfombras, y jamás han levantado. No, ni las levantó Y, Laporta, ni recordamos las va a levantar ninguno porque no conviene, porque como bien tú has dicho, se tapan entre todos. Pero claro, me parece vergonzoso, de verdad. igual que hemos nombrado, por ejemplo, muchas veces lo de el honesto Jordi Puyol de si movéis el árbol y tal, pues recordad también el pacto al que llegaron en las últimas elecciones, ese gran demócrata como es Revilla, con el PP, que si el PP ganaba, él les daría el apoyo a cambio de que no investigasen ciertas cosas. Pues Y el como PP pasa en dijo todos que, ok. estos sitios. En todo el tema de las políticas ya sabemos lo que hay de por medio. No A creo. ver, al fin y al cabo que eso lo hablamos tú y yo un día. Conoce mucha más gente al presidente del Barça que al presidente de Cataluña, ¿vale? Sí, obvio. Y te diría incluso que mucha más gente en el mundo conoce al presidente del Barça y del Real Madrid, ya ni te digo, que al presidente de España. Sí, me supongo que también. Entonces, Son clubes muy universales, ya lo hemos dicho. El binomio Barça-Madrid, Madrid-Barça no está al nivel de ningún otro par de clubes. Es así y de en el claro. documental de Núñez sale que varias veces Jordi Puyol con CiU quisieron meter mano ahí. Sí, exactamente. Y Núñez fue el que, digamos, que no quiso que se metieran tanto. No sé Sí, si sí. por suerte o por desgracia. Yo prefiero que cada cosa vaya por su lado. Ya sabes Pero que la es que política pues no. es imposible. O sea, Sí, la sí, lo sé. Si política no va por siempre un ha lado, por existido en otro. el deporte y siempre existirá. Porque al fin y al cabo, ¿cómo nos aborregan? Con el fútbol, con el básquet, en otros sitios, en otros el béisbol. O sea, nos van aborregando con cosas así. A las nuevas generaciones no, ya con el fútbol no, pues les aborregan con otras cosas, si no hay problema. Sí, claro. Entonces, igual que tú y yo no podríamos ser jamás presidentes del Barça, pues un puesto de directivo en el Barça es un puesto de político. Sí, no, que se me entienda, vaya. Pero igual que el presidente del Real Madrid tiene más poder que el presidente del gobierno. Sí, sí, desde luego. Eso Y está siempre se ha clarísimo. dicho que el palco del Bernabéu Es era donde se donde se mueven hacían los negocios. los hilos de España. Muchas Claro. veces lo decía Piqué y se llevaba grandísimas críticas, y es cierto. Y al igual que en el palco del Barça, se mueven muchos negocios de Ahí Cataluña. está, ahí está. O sea, al fin y al cabo, el Barça en muchas cosas es el espejo pequeño del Real Madrid, porque el Sí, Real Madrid tiene toda España y durante años el Real Madrid ha tenido la influencia para que seas del Madrid. O sea, porque exactamente. yo entiendo que en Madrid sean del Madrid, pero un tío, eso empezó a cambiar con el Dream Team, en algunos sitios con la llegada de Cruyff como jugador, pero el barcelonismo era muy raro fuera de Cataluña. Sí, sí, desde luego. Y no es raro, pero como bien hemos hablado últimamente en estos últimos tiempos en nuestro grupo de Telegram ¿Mm? para los Medici. Medicis, que volvemos a recordar, necesitamos apoyo, necesitamos mucho apoyo. Este proyecto debe de seguir creciendo y es el momento para desde una simple Coca-Cola o el que pueda un poquito más, que haga su colaboración para que luego vayan saliendo más cosas. Y como bien dice Josep, yo con esto, o sea, él mismo refiriéndose que no se hace rico, no gana dinero con esto, sino que todo lo que se recauda a través del tema de mecenas, de Medici, de Patreon, todo eso se reinvierte porque la verdad es que hay sorteitos, hay cosas que nos van saliendo a los Medici y ahí estamos, que no se No, nos olvide. además, sí, por ejemplo, y yo lo agradezco muchísimo, porque, joder, denota también una confianza detrás de la gente que está ahí de Medici, pero que se piense que con una Coca-Cola paga
Yo por programa puedo estar 45 horas de trabajo, ¿vale? Pues son 4 programas al mes, de media, son más, pero son 4 al mes, pues pon que sean 180 euros. Si son 2 euros, 180 horas, está detrás de mí Amancio Ortega a ver si me puedo ir a Bangladesh. Sí, ¿eh? Y aunque no fueras niño, ¿eh? No. Entonces, He ido de una cosa a otra. Estaba hablando del tema, madre mía, se me ha ido del todo. de la presidencia del Barça, ¿no? Vale, sí, pero hablábamos de la presidencia del Barça, de los Medici. Ah, vale, de lo duro que es ser culé Sí, fuera de fuera de Barcelona. Cataluña. Y sobre todo, qué duro es ser en Madrid o en Albacete como yo mismo, que es la tierra de nacimiento de Santiago Bernabéu, ¿vale? Que es de la provincia de Almansa. Sí, yo me imagino los tiempos del Prusés, que sería bastante duro también. Sí, fue bastante duro porque además, o sea, todo el mundo sabiendo que yo soy catalán, a mí me conoce bastante gente, pues Insolidario. todo será el Prusés, el Prusés, el Prusés. Polaco de mierda, que yo te quiero. Y tú que has estado allí, tú sabes que todos los Sí, catalanes son independentistas y todo mierdas sí, así. sí, sí. Buah, qué dolor de cabeza y qué dolor de huevos, en Sí, sí, serio. no, yo he tenido que soportar gente que no ha pisado en su vida Cataluña diciéndome qué pasaba aquí. Claro, exactamente. No, te lo contaban ellos. Tú que estás No, en un un día se lo decía yo a Sagra, digo, dicen que si no pides en castellano en el colegio ir al lavabo no te dejan ir. Digo, en mi clase hubieran explotado 8 vejigas, por lo menos, ¿sabes? por ejemplo. Porque hay gente que yo jamás escuché hablar en catalán, ni en clase de catalán. Ya, pero bueno, son bulos que se corren. O te llega así es tontería. Bueno, hablar de esto es tontería, pero Ah, sí, es. voy a centrarme en lo contrario, ¿vale? En lo duro que es ser culé fuera de Cataluña. ¿Vale? Sí, No catalán, que ya tiene su parte jodida, pero sí, culé fuera de Cataluña no es sencillo, es muy difícil, ¿vale? sí. Todavía recuerdo un Madrid-Barça que vi en Toledo Ajá. y canté el gol que fue el de Messi, el de la arrancada de Sergi Roberto. Sí, 23 de abril de 2017. Exactamente, estaba yo allí en Toledo viéndolo en un Ajá. bar felizmente y pegamos el heredero y yo una voz, pero gritando dentro del bar, todo el Sí, mundo mirándonos y perdonándonos la vida y a ya, mí como me la suda toda, pues yo seguí celebrándolo tranquilamente, me eché 2 cervezas más aún encima y sí. a celebrarlo, ¿sabes? A tomar por saco. No, es muy jodido ser catalán, ser catalán y ser culé fuera de Sí. Barcelona, fuera de Cataluña, pero Y bueno. hemos tenido suerte tú y yo por 2 razones, ¿vale? Porque primera, no es que sea ridículo en sí, pero no me gusta el típico acento catalán, el típico. O sea, eh, tengo amigos, incluso entre los Medici hay gente con acento catalán. Yo tengo la suerte de que yo no tengo acento catalán, aunque es cierto que sí que en algunos dejes se nota que soy catalán y además yo, como casi todos los catalanes, cuando hablo canto. Qué bueno. No, es cierto, tiene una musicalidad que a mí el idioma castellano me encanta y para mí o sea, ya el que me conoce lo sabe, pero para mí las dos son mis lenguas, tanto el Claro, castellano como el catalán. Y me parece precioso saber dos desde ya recién nacido. sí, Pero lo que me refiero es, si hubiera tenido yo acento catalán, me hubiera ido mucho peor, ¿eh? Por sí, seguro, Toledo y sitios así. segurísimo. No, yo no tengo ningún acento porque yo solamente estuve viviendo allí hasta los 9 años y el ambiente en el que yo me crié era de familias de una familia de un pueblecito de Albacete. Claro, Entonces, en mi casa no se hablaba catalán, aunque mi abuela medio lo entendía, mi abuelo sí, también y mi padre también. O sea que digamos que sí que lo puedo, además lo entiendo perfectísimamente. O sea, hay algunas veces que me cuesta entender alguna palabra, pero lo pido que me la repitan y ya está. Eso sí, pero me pasaría con cualquier otro idioma. Si hablan muy rápido y con claro. un acento muy profundo y letras muy cerradas, seguro que no me entero. Ni tú, ni yo, ni muchos. Por supuesto, a ver, a mí me pasa cuando yo hablo con un escocés que le digo, I'm sorry, sir, I speak English, but
I don't speak Scottish. Sí, en el fondo es que el Scottish es otra pasta, joder. Entonces te vienen así. Y bueno, pues la primera anécdota del 26 de enero es esa, y la segunda es más curiosa, porque la segunda yo siempre recordaré un día que hoy cumple 27 años, el día que Bobby Robson se llevó a la tumba. Y es que hace 27 años el Barça gana 6-0 al Rayo, 5-0 en el descanso, y en la segunda parte hay silbidos por el mal juego del equipo ganando 5-0, ¿vale? En la segunda parte marca el sexto Pizzi y tal, pero Bobby Robson, incluso días antes de su muerte, cuando ya tuviera unos pensamientos más lúcidos y tal, seguro que los últimos recuerdos que tendría del Barça es qué bien se vive allí, qué buena comida, qué buen vino, la gente es especial, es un club enorme, pero me pitaron ganando 6-0. Sí, a ver, había plantilla, había grandes individualidades, pero no había un trabajo excelso a Se nivel jugaba muy mal, la mayor parte de lo que Estoy tenías el siendo mejor jugador del políticamente mundo. correcto, ¿eh? Si te das cuenta. ¿Cómo, perdón? Que estaba siendo políticamente correcto. Sí, Se jugaba una mierda. sí. Cualquier equipo llegaba y te pintaba la cara, pero luego las individualidades eran lo que te Claro. sacaba para adelante. Entonces, pues es lo Tenías, que había en aquel momento, ¿sabes? tenías al mejor jugador del mundo, un jugador que de no haber sido por las lesiones aún habría marcado mucha más época. Tenías a un tío desequilibrante como el portugués, tenías a Luis Enrique en modo a partir de ahora me lo voy a comer todo, tenías a Pep Guardiola de dulce también. Y la verdad es que yo siempre lo digo que con otro portero yo creo que la liga se hubiera ganado. Es muy posible. Y también hay que recordar la putada de cuando se tuvo que ir Ronaldo ¿qué era? ¿Confederaciones? Bueno, primero es el torneo este que se inventaron. No, la Confederaciones entonces no era Confederaciones, sino era Copa del Rey FAT, y se jugó en diciembre de ese año, que tuvieron Ah, que ir Giovanni y Rivaldo, que se raparon al cero, no sé si te acuerdas. Y entonces, eso era el mundialito, es el torneo ese raro que hicieron en Francia, que es el torneo de la bomba inteligente, de Roberto te lo iba Carlos. a decir, el golazo de la bomba inteligente, sí, sí. Sí, que todo el mundo recuerda eso, pero no recuerda quién ganó, que fue Inglaterra. Entonces, No tenía ni puta idea, no lo recordaba, ¿vale? hicimos un podcast sobre creo que es sobre el 40, 38, 43, por ahí está, quizá 47, no lo sé. Lo hicimos ahora 4 o 5 años. Lo tendré que volver a escuchar. Y bueno, es ese torneo y luego ya se inicia la Copa América en Bolivia, que gana Brasil en la final a los propios bolivianos. Entonces, el Barça se queda en las 3 últimas jornadas sin Ronaldo ni Giovanni. Que Ronaldo no hay que decir más de lo que era. Sí, sí, sí. 3 Era- últimas jornadas más la final de Copa. Y suerte tiene el Barça que el sustituto del 9, como sustituto del 9, para mí está en el top 3 de la historia del club. El sustituto del 9. Pizzi. Ah, bueno, claro. No, a mí top Como 3. 9 suplente, para mí es Como un... un suplente, vale, vale. Claro, el número 1 será Julito. Bueno, estaría entre Julio Salinas, entre para mí, entre Pizzi y Larsson no hay color. Yo me refiero a lo que hicieron en el Barça, ¿eh? Sí, sí, de Y, esto el otro el día lo argentino, hablamos y sí, tú dejaste muy clara tu postura sí. de que para ti Larsson no está en ninguna posición decente dentro del club. Que hizo dos Está acciones. sobrevaloradísimo por la gente, Sí, para sí, mí, sí, ¿eh? sí. Es un Yo, jugador que jamás he entendido la veneración cuando aquí no... También se lesionó y todo el rollo y bien, aportó y los 2 pases de gol en la final de la Champions, perfecto, sí, yo no le niego, pero a veneración, no, cariño, yo cariño. Yo yo es que veneración no le tengo, yo le tengo cariño. ni Yo- eso, o sea, vale, bien, ok, pero sin más, sí, es sí. como a Belletti, tampoco le tengo ningún...
cariño ni nada. Entró esa, pues como podía no haber A entrado. ver, entró como entró. No me jodas, que el balón iba a saque de banda. Sí, sí. Pero Somos sinceros, el balón iba a saque de banda. Pero es eso. Entonces, ese partido jamás lo entendió Bobby Robson. Y bueno, una liga disputadísima hasta el final, la 96-97, que nos deja un sabor agridulce. Tenemos otro equivalente de un partido que se iba ganando por mucho, se le criticó y el entrenador no lo entendía. ¿Cuánto fue? Fue Fue este, No, sobre no, no, todo no, fue este. otro. Sí, cuando te lo El diga. del Valladolid del 6-1. No, El- en casa del Rayo, cuando el Barça gana, ¿qué gana? no, en casa del 0-5, Rayo el Barça ganó 1-2. 1-2. Ah, el Tata, dices tú. El Tata. Ah, el Tata, sí. Gana 0-5. 0-4 diría, pero no estoy seguro. Lo estoy- lo- 0-4 diría. Y se le critica porque por primera vez, como desde hace 5 o 6 años, el Barça pierde la posesión. Y algún año más, ¿eh? No solo 5 o 6 años, alguno más. Entonces no entendía. Bueno, el Tata se fue de aquí sin entender nada. Es más, en su última rueda de prensa dice: dejo el Barcelona. Nadie que haya estado en el club y la haya entendido dice Barcelona. No, desde luego. 0-4, tenías razón. Jornada 5. Sí, es por octubre, finales de octubre, quizá, ¿no? Finales de septiembre, 21 de septiembre. Ah, vale. Pues sí. Es un partido que el Tata no entiende porque el Barça gana 0-4. Hat-trick de Pedro. Es que ya hablamos de él la semana Hablamos pasada. el otro día de él. Buah. Pero bueno, pues eso, nos vamos a ir con el programa 52. Sé que me hago pesado y lo repito cada semana, pero es un éxito llevar ya 52 capítulos de esto, ¿eh? Para mí es una pasada. Yo lo digo y lo diré siempre. Tú estabas sin ganas, estabas sin gasolina y esto surgió de tu cabeza y gracias a Sagra, gracias a Jesús y luego muy adelante yo voy colaborando, pero Y David esto es de tu también. cabeza. Sí, igualmente es lo que ya os dije a todos los Medici. Esto cuando acabe, o quizá lo hago por décadas, porque si no va a ser un tomo que va a tener que venir con grúa. Y seguramente saque 50 y 60 y luego 70 y luego 80 y tal. Esto lo voy a poner seguramente en Amazon para vender de libro, pero los Medici lo tendréis gratuito, por supuesto. Claro, quieras que no, si te pones a pensar, más o menos debe haber ya escritas por mí unas 800 páginas. Pocas me parecen. Porque ahí no metemos los desvaríos. Que si no. No, yo digo lo escrito. Ya. Madre mía. ¿Y lo pensado qué? Sí, bueno, y las horas que hay detrás. Es eso, pon y tirando bajo 35 horas por capítulo y llevamos 52, pues tela. Joder. Un año laboral. Sí. Qué maravilla. Pero bueno, habréis visto el título, Gangsta's Paradise, y bueno, ya os explicamos, Óscar, que en este capítulo no hablaríamos de ningún partido de fútbol y como en ocasiones anteriores, cuando sucede algo trascendental, detenemos el curso de la temporada para centrarnos en un tema concreto. Ya lo hicimos con el caso de Stéfano, también lo hicimos con el no del Barça a la Copa de Europa, también lo hicimos con la inauguración del Camp Nou o la venta de las Corts. Son programas en los que necesitamos parar para explicarlo bien, Óscar. Sí, el programa de Di Stéfano, tan hablado aquí, que aconsejo lo pondremos en los mensajitos en las referencias del programa, ¿vale? Para que la gente lo escuche. La inauguración del Nou Camp es una pasada. Y bueno, ya lo de las Corts que... ¿Cómo? Camp Nou, No Camp No. Manía, tío, no sé por qué me pasa siempre. Hay veces que Porque digo, fuera de Cataluña se dice No Camp, pero es Camp Nou. Vale, sorry. Y sobre todo lo del título de la venta de las Corts. Eso ya, ¿para qué más? Sí. Entonces, hoy vamos a detenernos
en el tiempo, en un buen momento, pues ya dijimos la semana pasada que somos campeones de invierno a 72-73. Poco se está celebrando, ¿eh? Yo No. me asomé el otro día a la terraza de mi madre porque mi balcón da a un sitio interior, por lo tanto yo no veo la calle, pero en la terraza de mi madre no vi manifestaciones de gente celebrando el campeonato de invierno 72-73. Y has pasado por Canaletas y no había gente, ¿no? No, había gente hablando todos los idiomas del mundo, exceptuando catalano-castellano, pero no vi gente diciendo, ¡oh, qué bien Barrios! Qué triste, qué triste. Entonces, pues vamos a explicar bien uno de los casos que cambió al Barça y al fútbol español. Como siempre, nos vamos a ir a la raíz de la historia y para ello nos tenemos que ir 10 años atrás, cuando, tras el Mundial de Chile de 1962, la selección española quedó eliminada en primera fase. Es cierto que en esa primera fase España queda eliminada en un grupo donde salen los dos finalistas. Es un poco como la Champions 98-99, Óscar. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, pues se pierde ante Checoslovaquia y Brasil, ante Brasil dando la cara, la verdad. Y se gana al final del partido a México. Entonces, tras ese mundial, pues España tenía 4 nacionalizados en su convocatoria, que eran Di Stéfano, era Puskás, era Eulogio Martínez y Santamaría, el que en el momento de la serie es el entrenador del Español y luego sería seleccionador nacional para el Mundial del 82. Entonces, tras ese campeonato de Chile, la FIFA ya no permitía jugadores que hubiesen jugado con 2 selecciones distintas. O sea, es lo que conocimos tú y yo, que por ejemplo Navarro Montoya, que quería jugar con Argentina, no podía jugar porque con 18 o 19 años había jugado 2 partidos con Colombia. Sí, ha pasado luego con casos más adelante y Unir. se han hecho convocatorias ultra apresuradas para agarrar a un jugador que ya no pudiera debutar con otra. Sí, cierto. Por ejemplo, lo de Munir. Munir, cuando estaba en el Barça, rápido debutó y luego ha querido jugar con Marruecos y no le han dejado. Ha pasado lo mismo con Lamine Yamal, pasó lo mismo con Bojan Kirkic. Pasó con Messi. En su momento España quiso lo que Messi, que nunca ha vivido en España, sino que en un barrio de Barcelona llamado Rosario, que era su casa, pues siempre dijo que no, que quería ir con Argentina. Sí, Garnacho, Romero, hay un montón de jugadores. Garnacho es peor, porque te habla, y viste, yo estuve acá y el tío es de Leganés. Sí, nacido en España, criado como un argentino y viviendo en Inglaterra. Lo tiene todo. Sí. Entonces, pues eso, ya a partir del 62, la FIFA, si un jugador ha jugado con una selección, ya no puede jugar un partido con otra. Porque ya no solo España, Italia, por ejemplo, también tenía 4 oriundos. Que curiosamente, los 2 países por los que la FIFA saca esta orden son eliminados en primera fase. También recuerdo del fútbol sala, cuando jugaba Paulo Roberto, que tenía 17 brasileños. Bueno, y en balonmano que tú ves a la selección de Qatar y todos son Kalinic, cosas así, ¿sabes? Que También. O cuando Qatar empezó a nacionalizar gente en atletismo, que eran todos etíopes, keniatas. Al final, yo creo que eso, todas las federaciones deberían de poner unas restricciones. ¿Es tu país de nacimiento o al final la primera vez con el que lo hagas y ya está? Algo así. A ver, yo considero que esto de jugar con una sola selección está bien. O sea, Sí, total. la norma es esta. Y, por ejemplo, si Messi hubiese querido jugar con España, a mí me parece perfecto. Pero, por ejemplo, lo que hizo la selección española con Lorenzo Brown en básquet. No, es de Albacete, cuidado. Sí. Me parece horripilante. Y más cuando hay gente aquí trabajando, por desgracia, sin papeles, que no pueden obtener la nacionalidad y el otro, venga, sí. Una semana. Sí, ya ves tú. Pues eso, que Messi hubiese optado por jugar con España me parece bien.
Pero que Bojan, por ejemplo, quisiera jugar con Serbia, a mí no me parece bien. Nada más Bojan, era el país donde nació su padre. ya, pero ¿cuántos días ha estado en ese país? ¿14? No, ninguno, seguramente. Es que, es que a lo mejor, yo no he estado en Serbia, pero a lo mejor he estado yo los mismos días que Bojan, yo qué sé. Sí, es muy posible. Y que sí, como con eso ha pasado o con otros exactamente igual, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero sí, las selecciones de Centroamérica, estas islitas y tal, están petados de jugadores que no han estado en ese país en la vida, pero que a lo mejor su abuelo se mudó a Londres hace 72 años. Sí, Iñaki Williams. No, yo me estaba refiriendo Ya, ya, más a... Sí, claro, sí, claro, pero Iñaki, también es cierto. que Claro, seguramente ya ha estado en Ghana nunca. Y no, es eso. Iñaki Williams tendría que jugar con España. Y ya, y si no juega con España, pues que no juegue con ningún otro, porque eso es mi parecer. Porque tiene lo la que les, misma relación claro, con Ghana que la que puedo tener yo. lo que les permiten, ya lo sabes. Sí, Es sí, así. sí, sí. Entonces, pues bueno, la FIFA quita que puedan jugar jugadores asimilados y tal. Entonces, España económicamente había tenido un letargo económico llamado autarquía, que los yanquis cuando llegan aquí en el 59 le dicen, ¿en serio? Entonces, se ve que España no había aprendido la lección y como la FIFA había puesto esa prohibición, pues decretó el mismo sistema para el fútbol español. En España solo juegan españoles. A mí me parece bien. Es lo que acabamos de hablar. Ya, pero entonces, claro. Es un problema. No, no, no en la selección, en la liga, ¿eh? Ah, vale, 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 vale. En la liga. Claro, Es en un la problema. liga. O sea, Lo que consigues con eso, ¿qué es? Que baje el nivel de la liga, que los claro. jugadores se acomoden y que tengan más sencillo subir y que haya menos nivel. O sea, la Liga Española la había hecho grande gente como Zarra, como Paíño, como Samitier en su día, pero sobre todo la habían hecho grande gente como Kubala, como Di Stéfano, como Copa, como Puskás, etcétera. Hay un gran largo, etcétera, de jugadores extranjeros que en los años 50 hicieron del fútbol español quizá el mejor de Europa. Y el italiano también tuvo grandes estrellas y tal, pero bueno, el experimento de prohibir los jugadores extranjeros fichar por clubes españoles, pues pareció ser bueno en un principio, pues la selección española consiguió la Eurocopa que se disputaba en suelo patrio en el 64, pero los siguientes años fueron horribles, pues quedó eliminada en primera fase en el 66 y no se clasificó a las fases finales de la Eurocopa del 68 ni del 72. Y México 70, España lo vio por la tele, Óscar. Sí, sí, en color, como todo el mundo. Por eso las tarjetas blancas, porque no fue Exactamente. nadie. Y entonces, hasta el año 76, en España se usaban tarjetas blancas para amonestar a un jugador. Por si fuera poco esa ausencia del panorama futbolístico a nivel de selecciones, el nivel de los clubes en el campeonato era paupérrimo, con un fútbol mucho más defensivo, como muestra esta estadística que he sacado. He cogido, os voy a explicar, he cogido 8 temporadas, ¿vale? En cada fase. En la primera fase he cogido las 8 temporadas que van desde la 54-55 hasta la 61-62, ¿vale? Y la segunda fase lo he cogido desde la 64-65 hasta la 71-72. O sea, la misma década de diferentes décadas. Entonces, la temporada menos goleadora de la primera tanda, atención a esto, Óscar, es la 60-61, donde se convirtieron un total de 755 goles en 240 partidos, ¿vale? Y Sí, la más realizadora es la 55-56 con 908 goles. Pero la menos realizadora es la 60-61 con 755 goles en 240 partidos. La temporada más realizadora de la segunda tanda es la 71-72 con 80 goles menos que la menos realizadora de la primera tanda, a pesar de jugarse 32 partidos más, ya que claro, es la claro. primera con 18 equipos.
Sí, pues Entonces, es triste. Es lo que te acabo de decir. En su momento se pensó que iba a pasar algo muy parecido cuando llegó la ley Bosman. O había ese sí, miedo de, ay, es que el nivel de la selección va a bajar, es mm, que tal, es que cual. Todo lo contrario. El haber claro, más de jugadores. A ver, sí que hubo una parte negativa, que vinieron hombre, muchos jugadores de el, medio pelo. el primer año Bosman es horrible. O sea, se trae mucha estrella, realmente se trae mucha estrella, pero se trae tanta morralla también. Sí, 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 no, no. Y en Can Barça, mucho holandés de medio pelo. Hay que Sí, pensarlo así. aunque de muchas nacionalidades, porque ya me dirás tú, Frederic Deu, ¿vale? Nada, ¿para ¿No qué? podía un jugador español hacer lo que él hacía? Pues sí, Por supuesto. Esto lo hablamos el otro día cuando estábamos hablando del tema de los canteranos. sí, Yo prefiero tener que traerme, o sea, tener un canterano que un tío que, pues eso, que ha jugado poco, nada menos, y con un nivel horrible y nefasto. sí, sí, sí. Es que claro, en la 98-99, es que claro, los fichajes nuevos de ese año, o 99-2000. sea, Eran el Litmanen, 99-2000, Dani, Simao y Deu. es que viene Pellegrino, luego también, No, otro no, que, pero eso es la temporada anterior, ¿eh? Y vale, Pellegrino llega cedido porque Nadal se lesiona y el Barça se queda un poco semi en bloque. claro, pero bueno, te viene Litmanen, de Litmanen no te imaginabas que te iba a pasar lo que te pasó, No, no. la verdad. A mí me ilusionaba el fichaje de Litmanen. Los ilusionaba muchísimo, de verdad, mucho. Y además que vino gratis. Sí, exacto. Simao, que decían que era el nuevo Judas, ¿sabes? Así él lo decía en ese momento. Es el nuevo portugués. El nuevo portugués, ya, el nuevo Judas ya lo bautizamos nosotros ahora. Sí, y Dani que venía de marcar, creo que eran 16 goles en liga con el Mallorca. Y Ha de llegar Dani a la final también de la de la Recopa. Recopa, sí, contra la Sí, Lazio, donde marca gol. Él marca el penúltimo gol de la historia de la Recopa. El ujú, último es de Nertev. Entonces, ese verano te gastas 4.800 millones porque son 2.500 de Dani y 2.300 de Simao. Y los otros dos exactamente. vienen gratis. Pero para mí, el fichaje de DU, realmente en su rueda de prensa de presentación, yo la recuerdo, Núñez diciendo que la han fichado porque es una oportunidad para que el Barça se expanda en el mercado francés. Sí, y muchas veces luego yo me decía, esas putas palabras han resonado mucho en mi cabeza, porque luego yo me decía, ¿y por qué no fichamos? No sé, te voy a poner a Heung-min Son y tenemos también en el mercado coreano también esa expansión, ¿sabes? Bueno, Cosas en así. el verano del 98, creo, el Barça estuvo detrás de un coreano, ahora no recuerdo cuál, pero estuvo detrás de un coreano. No recuerdo el nombre ahora mismo. No, no lo recuerdo, en mi No, es cabeza que no. los coreanos son, todos se llaman José Luis. Entonces, no recuerdo el nombre del coreano, pero estuvo interesado en un coreano. Ajá. Bueno, al final nos quedamos con la sensación de que lo que llegó con la ley Bosman no mejoraba lo que había, Bueno, pero, a ver, no todos, ¿vale? Pero sí que vinieron muchos de medio pelo que no mejoraban lo que había. ahí está, ahí está. Eso sí que es cierto. Pero, por ejemplo, ya no te hablo de primeras espadas. Un tío como Jarni sí que mejora lo que traes. Por Un, tí- supuesto. un tío como, por ejemplo, luego puede salir bien o mal, pero un tío como Bonisel era un buen jugador. Ujú, total. Estoy yéndome fuera de los Ronaldo, Roberto Carlos y todos estos, ¿vale? Un tío como Basilis Sartas sí que te mejora lo que tienes. O al menos está a un nivel muy bueno. Pero claro, es que también hay el Hércules que te ficha a War, el español que te ficha a gente como Pralilla, eh, el Atlético que te ficha a Prodan. Pues eso, aquí Sí, ya lo tienes. tienes, por ejemplo, un Celta que se trae nada más y nada menos que a Gustavo López.
Sí, aunque ese no era por Bosman, porque ese era argentino. No, pero me refiero a fichaje en general, ¿vale? No por Sí, Bosman. Por pero Bosman, no sé, ahora mismo tendría que estar a de cabeza. Dutuel, y Dutuel se trajo el Celta ese año. Estoy hablando de memoria, ¿eh? Se trae a Revivo, pero Revivo sí que era extracomunitario. Se trae también Dutuel, Revivo, Maciño creo que ficha ese verano por el Celta. Joder, es que tampoco llegaron jugadores, pero tampoco una barbaridad. Es que el Celta ese año se salva en la última jornada, ¿eh? Que le Sí, gana 4-0 al Madrid. madre mía, estoy viendo, fichó el Oviedo a Frederic Danjou, un Sí, portero que, madre mía, no. Teniendo a que tenían a Juan Carlos Unzué, macho. claro, es que ahí está. Es que, Es que he ahí el problema. Y todos los rusos de medio pelo que se trajo el Sporting, que dices, oh, Lediakov y Cheryshev. Sí, eso sí. Pero es que también están por ahí Kosolapov, están gente así que dice, Kucharski. No, esta pero, gente no. pero fíjate, te voy a decir 3 fichajes, que los 3 son de Bosman y ese equipo descendió, que son Jimmy Pichichi Hasselbein, Sí, hombre, claro. Hugo Leal, Sí. Bueno, Hugo Leal, ya, no pero me te he dices dicho nada 3 con fichajes. eso, ¿eh? Estos sí que son Bosman. Y Filipauskas. Ay, no, que este era uruguayo, tío. Filipauskas Sí, era uruguayo. Filipauskas era uruguayo, pero no sé si tenía pasaporte griego, ¿eh? Es muy posible, ¿sabes? Pero sí, ese año también se traen a Gamarra, ese Sí. año fichan a Mira, Tony, sí. Y Jimmy Floyd Hasselbein es segundo en la tabla de goleadores con 24 goles. yo para mí era Jimmy Pichichi, ¿eh? El Me Barça estuvo a encantaba, punto de ficharlo en 2 ocasiones. me encantaba. Ya sabemos quién dijo que no. Van Gaal. No, Van Vale. Gaal lo quería. ¿Sabes quién dijo que no? Pues el Presi, ya está. No, la caja. La caja. Ah, vale. La Querían. caja dijo no. No había un duro, tío. Vaya tela. Y Hasselbein no cobraba 3 chupa chups. No, desde Que allá luego. en la Premier se estaban pagando morteradas. Fíjate, macho. Pero es que ves la plantilla. O sea, yo solo te voy a decir el once inicial de ese Atlético que baja y Sí, yo no lo entiendo, no lo asimilo. Molina, Gaspar, Capdevila, Gamarra, Santi, sí. Peibel, Valerón, Mm, con Solari, Aguilera, sí. Kiko y Jimmy Pichichi. Es flipante, macho. Sí. Es absolutamente flipante. Ese año es raro porque bajan 3 históricos, se proclama campeón el Depor, el Zaragoza queda cuarto y el Madrid queda quinto, lo que como el Madrid queda campeón de Champions, que es, el Madrid le quitó. No, el campeón siempre va. A Claro, ver. lo que le quita es la UEFA un puesto al país, nada más. Se lo da de UEFA, que los del Zaragoza se quejaban porque el Rayo creo que queda 10º esa temporada y va a la UEFA porque es el equipo con menos tarjetas de España y en el Ajá. sorteo del Fair Play toca España. Entonces el Rayo tiene que jugar la previa, que es contra el Constelación o algo así de Andorra, que gana como 18-0 el global o 16-0. Y entonces los de Zaragoza decían, joder, nosotros que hemos quedado cuarto nos llevamos el mismo premio que el Rayo que ha quedado 10º. La vida que es dura, macho. Sí. Pero piensa que el que queda 7º se lleva el mismo premio que el que queda 17º. Ya, pero bueno, te lo Y ponen al seguramente el principio 17º lo esté celebrando. y tú no. Entonces, pues eso, la media de goles en la primera tanda, de la 54-55 a 61-62, es de 3,37 goles por partido. La media baja drásticamente, Óscar, en la segunda tanda, con 2,51 goles por encuentro. Es una pasada, macho. Las defensas habían adueñado el panorama, no solo en España, o sea, el fútbol mundial sufre un Retroceso prisma. ofensivo, digamos. Sí, totalmente. Desde el Mundial de Chile, o sea, el fútbol antes se rige sobre todo mucho por los mundiales, ahora no, Sí, porque esto lo hablábamos hace poco tú y yo también, para variar.
Sí. Es más, cuando Brasil gana el Mundial de Suecia con su 4-2-4, hay muchos flipados que quieren jugar ese sistema. Entonces, en el Mundial de Chile lo que mandan son las defensas, que se mantienen en el 66. Es un Mundial muy defensivo también, el del 66, y muy duro. Se ha de recordar que a partir del Mundial del 66 es cuando se instauran las tarjetas. Y es eso. Los que se pegaban antes no tienen nada que ver con lo que hay ahora, que ahora No. hay una patita por detrás y ya estamos. ¡Tarjeta! ¡Tarjeta! No, y que antes si te clavaban un taco, el taco a lo mejor estaba oxidado, Óscar. Sí, sí. Yo he visto muchas veces vídeos, sobre todo, bueno, de los principios de la Premier, y madre mía, entradas a la altura de la rodilla y para arriba. Hay una entrada que le hace Vinnie Jones a Cantona, un partido que lleva el United, la camiseta verde y amarilla, que sí. Con una pierna en la rodilla y con la otra casi en la cintura. Lo vuelta. Eric que se levanta, se coloca bien el cuello, lo mira desafiante y mientras los otros todos dándose de hostias. Sí. Es mega mítico y patada de esas. O sea, ahora que le tocan al jugador un poco y empieza a gritar, como nada, es que lo de antes no valía, ¿vale? Deberíamos de aprender mucho del fútbol de antes en ese aspecto. Ni tanto como antes, sí, ni tanto como ahora. En el sentido no de pegar, sino de que te dan y que ahora mismo con el VAR lo que hace el jugador es voy a tirarme un poco más en el suelo para que así lo revisen a ver si ven cualquier mierda que haya hecho sin querer y así lo expulsan. Y así son todas las jugadas. En el área no te digo nada, ¿sabes? En el área que le toques un pelo, como le toques un pelo al delantero es penalti. Yo muchas veces lo pienso que ser defensa ahora es tan difícil. Sí. Yo tengo dudas de si ser defensa o trabajar en el McDonald's o algo de esto, porque los dos son deportes de riesgo, macho, ¿sabes? Pero sí, ni tan duro como antes, porque ver un partido de los 80 era ver un pressing catch, ni tanto como ahora. Excepto en la política, en el término medio siempre está lo bueno. Sí, pero a nivel técnico era infumable, táctico, ¿vale? Antes... Sí. Te lo digo yo que... Los 80, cualquiera, por muy bueno que le digan que va a ser bastante jodido y bastante complicado que lo pille, ¿sabes? Sí. Entonces, las defensas habían adueñado el panorama, pero en muchas ocasiones, sobre todo en las grandes ciudades, estamos hablando de España, el público ya no acudía tan en masa a los estadios, pues otros espectáculos eran más divertidos que ver un partido, que en la mayoría de ocasiones iba a ser un encuentro triste, defensivo, duro, y realmente se estaba mucho más calentito en una sala de cine en enero que en un campo de fútbol donde estabas de pie y dependiendo de tu altura, pues no ibas a ver bien el campo. Justo lo que acabamos de hablar. Como el fútbol de antes a veces era demasiado agresivo y muy defensivo, la gente no le gustaba tanto, es obvio. Entonces, si a eso le sumamos un trono europeo que el fútbol español se gana en los 50 y el primer lustro en los 60, que había perdido, pues no solo son las 6 Copas de Europa del Real Madrid, también estaban las victorias del Barça en la Copa de Ferias, Valencia o Zaragoza también en la Copa de Ferias, la Recopa del Atlético. Entonces, en el segundo lustro de los 60 y lo que llevábamos de los 70, los equipos españoles en Europa, Óscar, hacían turismo. Sí, y Rexach también hacía turismo cuando se iba de vacaciones, eran los únicos que hacían que se iban por ahí fuera, los equipos españoles y Rexach. Pero es eso, por ejemplo, nosotros os estamos contando temporada a temporada y ya estáis viendo que esta temporada se ha caído la 72-73 en septiembre, la anterior se cayó en octubre, la anterior también, la 70-71 se cae también en octubre contra la Juve. No es algo raro solo del Barça, o sea... en esta 72-73, por ejemplo, el Real Madrid sí que llega a las semifinales de la Copa de Europa, pero es vapuleado, no en resultados, sino en juego por el Ajax.
pero claro, pero es raro. El Real Madrid desde el 66 hasta el 81 no va a una final de la Copa Europa. Sí, ahí el dominio que había tenido ya dejó de serlo. Gran parte, pues se puede considerar que es por el tema de los oriundos. Sí, de los extranjeros. Los extranjeros del Madrid eran súper diferenciales, igual que cuando el Barça los tuvo. Estamos hablando de Di Stéfano, de Kubala hablo Barça-Madrid, Di Stéfano, Kubala, Puskás. Estamos hablando de grandísimos jugadores a nivel mundial. Sí. Santa María, que luego ya fue oriundo y tal también, pero sí, grandísimos jugadores por parte, ya no solo Kubala, también estaba Coxis, estaba Cibor, estaba Eulogio Martínez. Eran jugadores que bueno, eran diferenciales. Haya mundial, como acabamos de decir, que no estamos... bueno, y en su momento que podían haber venido grandes jugadores más, no solamente, se habló de Pelé, que en su momento el Madrid lo estuvo tanteando. Sí, el Barça lo intentó tantear también, pero si se hubiera llevado un equipo español hubiera sido el Madrid. Aunque Pelé, si le hubiera ofrecido la Cultural Leonesa una peseta más, a la Cultural Leonesa hubiera ido, ¿eh? Sí, eso, siempre se ha hablado de eso de Pelé, que le gustaba mucho el color del dinero. Sí, totalmente. Entonces, pues el Barça había intentado que la medida de la prohibición de ficha a jugadores extranjeros desapareciera tras el Mundial del 66. Y ya recordáis que Llaudet se quiso marcar un tanto fichando al brasileño Walter Machado, pero la federación cerró fronteras y Machado se tuvo que ir con un intento de Llaudet de que fuera su chofer. Que nunca había tenido un chofer negro. Qué clasista burgués de mierda, de verdad. Sí, ¿eh? Entonces, también lo intentó el Barça tras el Mundial del 70, cuando se hizo una votación a través de los clubes y 11 de los 16 clubes dijeron que no a la abertura. Luego nos iremos un poquito a esta votación, ¿vale? Sí, de esa votación que habíamos hablado previamente en la temporada 70, en ese año. Sí. Y ya ahora cuando lleguemos el momento veremos qué cosas pasaron. Sí. Los únicos, además de los españoles de nacimiento, que podían jugar en la liga eran los denominados oriundos, que esa palabra es la que hizo que yo le pudiera chivar la respuesta a Yago Falqué y Yago Falqué se llevara una mochila capa en febrero del 2002. ¿Cuenta eso? La primera feria de Fútbol Manía que se hizo en Barcelona, que estuvo muy bien. La de 2004 fue más flojita, la de 2006 fue horrorosa. Pues la de 2002, en capa había un trivial de fútbol y si acertaba 5 preguntas seguidas, te llevabas una mochila capa. Yo conseguí mochila capa para mí, para 8 personas que iban más conmigo, ¿vale? ¡Qué cabrón! Te lo digo en serio. Y entonces estaba allí y un chaval con el chándal del Barça, había 3 o 4 chavales con el chándal del Barça y entonces tenías que decir tu nombre. Yo no podía concursar, yo tenía que estar así como detrás, ¿no? Y el chaval dijo, sí, estábamos en la cola esperando, todos con mochila ya, y el chaval nos dijo, sí, yo jugaba en el Madrid y ahora juego en el Barça. Y le decimos, sí, venga, va, tal. Y nos dice, sí, y le preguntaron, ¿cómo te llamas? Y dice, Yago, ¿qué más? Yago Falqué, ¿vale? Y entonces, no nos lo creímos en ese momento que había jugado en el Madrid y en el Barça. Y entonces la quinta pregunta que le dijeron era ¿cómo se denominaban a los extranjeros que podían jugar en España en la década de los 60? Y yo le dije oriundos. Y Yago Falqué tiene una mochila capa gracias a mí, que si nos está escuchando ahora, hazte un Patreon el más alto, que sé que puedes, cabrón. Sí, coño, que te conseguí una mochila cuando nadie más te la podía conseguir. Se fue a jugar a la Juve luego también, sí, ¿no? Sí. Ha estado en Italia varios años y ha tenido pues una carrera que ya querría yo para mí. Yo no sé dónde parará ahora. Mientras que vamos hablando, yo lo voy mirando. Sí. A ver. Juve un par de añitos, Villarreal. Sí, pero no jugó casi, ¿eh? Sí, en la Juve no jugó nada. Por eso. Villarreal B, se ve que lo cedieron al B, luego al Villarreal que no jugó,
No. Tottenham en 2 temporadas un partido. En el Almería sí que lo recuerdo yo. Y en el Rayo, ¿vale? Que jugó No lo 18, recordaba yo en el Rayo. sí, 18 partidos y luego 28 partidos. En el Almería en segunda y en el Rayo en primera. Ese Yago sí que lo recuerdo. Y Y luego, jugó en el Cagliari también, si no me no, equivoco. Génova, Ah, Roma. En la Roma sí, sí que en lo la recuerdo. Roma sí que lo recordaba. 5 añitos en el Toro. Sí, Luego al Génova otra vez. Luego al Toro otra vez. sí. Y la última en el Benevento. Bueno. Bueno, Yo, ha tenido una carrera para poder hacer el nivel más alto de la suscripción de Nostalgia, ¿verdad? sí, este chico yo creo que jugó en la sub-19 Sí, sí, y en a la mí me suena. sub-21, ¿eh? A mí me suena la sub-21, sí. Sí, sí, llegó a la sub-21, ¿sabes? Entonces, pues, esa es la historia de cómo Yago Falque tuvo una mochila capa gracias a un servidor. Pues nada, es que como seguramente nos esté escuchando, Yago, como bien te acaba de decir Josep, estírate, vamos. Claro. Entonces, pues, los únicos jugadores, eso, los oriundos, que eran jugadores cuyos padres eran españoles, aunque ellos hubiesen nacido en cualquier otro lugar. Por ejemplo, lo que decíamos antes, Iñaki Williams es oriundo de Ghana. Ajá, exacto. Pues Entonces, nada. como muchos sabéis, España siempre ha sido una puta pocilga económicamente hablando para los más desfavorecidos y muchos intentaban buscarse una vida mejor al otro lado del Atlántico. Algo que hoy en día muchos españoles critican cuando es al revés. Cosa que es para mirárselo. Entonces, de repente en la Liga Española aparecieron muchos de estos oriundos, pero tenían que tener una particularidad, y es que nunca hubiesen jugado un partido con su selección de nacimiento. ¿Vale? Uh-huh. Eso le pasa en 1969 al Barça cuando ficha al oriundo Severino Irala, paraguayo y según él con padres españoles. El problema es que Irala, al llegar al aeropuerto de Madrid, respondió a un periodista que había jugado 2 partidos con la selección de Paraguay. Los periodistas le dicen a Irala: si has jugado con Paraguay, no puedes ingresar en el fútbol español. E Irala respondió: pues he jugado, como otros. Era la respuesta, Óscar, que mataba ese fichaje. Pues si Ajá. había jugado con Paraguay, no podría jugar con la selección española y no podría ser inscrito en el campeonato de liga. Con lo cual, alguien intentaba mentir como un bellaco, para variar, porque ellos lo Bueno, tenían que saber. Irala dice: sí, he jugado como otros. Entonces, el Barça intenta desdecir las palabras de Irala e incluso la Federación Paraguaya, luego veremos el porqué, también se unió diciendo que Irala jamás había jugado con Paraguay. Lo que pasa es que en los partidos de las selecciones, la FIFA guarda una copia del acta de cada partido. Entonces, esa copia del acta está en la sede de la FIFA. Ajá. Y sí, está en Suiza, están las actas de todos los partidos internacionales de la historia. Entonces, por eso, por ejemplo, un Barça-Brasil, la FIFA no lo considera un partido internacional de Brasil y no tiene el acta. Madre mía. O un Cataluña-Brasil, partidos de estos no los considera oficiales la FIFA. Entonces, un periódico madrileño de información general, creo que es el Ya, pero no estoy seguro, hizo una buena labor de investigación y consiguió fotos en las que se veía a Irala con los colores de Paraguay. Y realmente una imagen vale más que 1000 palabras. Claro, seguramente fuera algún antepasado tuyo el que hizo la investigación. Sí, el problema es que no se hagan, o sí que se hacen muchas veces, pero no las dejen salir a la luz, investigaciones de cosas más importantes. Ya, pero bueno, como eso era Pero contra de los intereses del Barça, y el Barça ya sabes, pues... no, o sea, yo la labor del periodista que consiguió las fotos y tal, para mí es de alabar. O sea, tú has hecho tu trabajo. Claro, claro, pero me refiero a ti mismo, o sea, en esto concretamente, esto Sí. se notaba, pues eso, y si había sido desde Madrid, pues no hay mucho que decir.
Pues, ¿qué pasaba? ¿Por qué la Federación Paraguaya negaba que Irala había jugado? Pues porque se había montado allí en Paraguay un chiringuito en el que se expedían pasaportes falsos a cambio de $1.000 y en el que estaba metido todo Dios, incluso hasta el diplomático español en Asunción. Esto es como lo de los carnets de coche de Cuenca, de la autoescuela esa famosa de Cuenca. Bueno, Que todos los famosos van igual. Pues aquí lo mismo. O hace como 20 años más o menos, porque hay un asesino que violó y mató a una chica en Lleida. Eso pasaría, no sé, hace 8 o 10 años por ahí. Y este hombre era un violador, había sido taxista y violador en Ecuador. Y entonces en Ecuador se hizo como una especie de política que te quitaban los antecedentes si te ibas del país. Entonces entró mucha mierda y a mí me sabe mal por la gente ecuatoriana que viene aquí a trabajar, que se les compara con gentuza. No todos, es que en todos los lados. Claro, ahí está. Es que, no, la gran mayoría, el 95% de la gente en el mundo no es mala. Ya, pero es lo que tenemos ahora mismo en estos momentos. Entonces, pues empezaron a venir muchos a España que habían borrado sus antecedentes y se te meten aquí violadores, se te meten... y bueno, se mete a mucha gente en un saco donde no tienen que estar. Pero bueno, pues el problema es que se pudo constatar en un informe que había 3 oriundos que estaban jugando y tenían los mismos antecedentes que Severino Irala. O sea, ya habían jugado con la selección. Estos eran Aníbal Pérez del Valencia, bueno, he dicho 3, pero son más, perdón. Aníbal Pérez del Valencia, Ricardo González del Elche, Sebastián Fleitas, que acababa de fichar por el Real Madrid procedente del Málaga, Bernardo Acosta en el Sevilla, Felipe Ocampos en el Zaragoza, Amadio Cáceres en el Mallorca y Miguel Pérez en el Real Madrid o Ovejero en el Atlético de Madrid. Todos estos ya habían jugado con su selección y pudieron entrar como oriundos en España, pero Irala no. Vaya tela. Entonces, a todos ellos les permite jugar la federación y según la federación es que ya están aquí. Claro, es por no putear a los clubes, los contratos y todas las historias. Imagínate que tuvieran que hubieran pagado como el Madrid le pasó con con Fleitas traspaso al Málaga. ¿Qué hacen con eso? Ya. No, lo hicieron por eso, por no putear a varios clubes. Aunque claro, sabiendo lo que había pasado, pues ahí no sé si sanciones a personas o cosas, pero bueno. El problema es, vale, pues Irala también está aquí. Ya, pero ¿vale? ¿Había firmado el contrato ya? ¿O se destapó con él? Sí, ya había firmado contrato. Pues nada, ya sabes. Entonces, la federación los permitía, aunque prohibía a los clubes venderlo o cederlo a otro club español. Entonces, antes del Mundial de México, la gran mayoría de los clubes estaban conformes en poder fichar foráneos, ya lo explicamos aquí, pero la Delegación Nacional de Deportes advirtió que los falsos oriundos, si se llevaba a trámite lo de los extranjeros, los falsos oriundos contarían como extranjeros. Entonces, muchos clubes que habían dicho sí a favor de fichar extranjeros, de repente se echaron atrás y dijeron no. Me parece normal la postura de la delegación, sí. Sí. ¿Habéis hecho cosas raras? Pues ahora tenéis que apechugar con ello. Pero acabas pagando los inocentes. Ya, inocentes, pero que esto es así, que seguramente... Bueno, inocentes no, sino que a ti te han pillado. Claro. Es lo que ha pasado con Negreira. O sea, Gil en el año 91 ya hablaba de compra de árbitros, ¿vale? Sí. Entonces, simplemente al Barça lo han pillado. No creo que el Barça sea el único que haya pagado. No, desde luego. Pero de todas maneras, lo que hemos dicho muchas veces, no ha pagado por ganar una liga o por comprar un comité de árbitros completo. Para porque nada. Sería muy barato todo, obvio. Sí. Entonces, y además, yo he pagado durante 20 años. ¿Por qué no he ganado 20 años? Claro. Claro, ¿Por qué me han robado en mi puta cara? Una liga amateur, ¿sabes? Claro.
Entonces, Montal, que en 1970 tenía atado a Johan Cruyff, al ver que la votación salía que no, estalló y dijo que las cartas tenían que ser iguales para todos o se rompía la baraja. Claro, como debe ser. Entonces, a todo esto llegamos al verano del 72, cuando el Barça, tras un Gamper desastroso que ya contamos hace un par de capítulos, decide fichar a precio de saldo a 2 oriundos. También se iba allí porque, primero, los argentinos para vender algo son los maestros. Luego lo veremos. Entonces, te intentan vender será un super crack. Y bueno, a lo mejor te encuentras pues con Gabrich, por Sí, poner un ejemplo. en su momento al Barça, en épocas más recientes, nos han intentado vender algunos jugadores a Bueno, precios desorbitados y algunos nos la han clavado a precio desorbitado. hasta que salió Messi, ¿cuántos sucesores del 10 salieron? Sí, un montón. Pues en los próximos 25 años serán, no, este es el próximo Messi. Entonces, El será así. próximo Messi no puede salir de Argentina, tiene que salir del Barça, tiene que salir de España. Bueno, a ver, 3 de los 5 mejores jugadores de la historia son argentinos, ¿eh? Sí, sí, pero que tendríamos que hacerlo nosotros. Es decir, hay que vender, este es el próximo Messi, venderlo nosotros. Claro, y le damos a Sergi Roberto, al hijo. Exactamente, hay el buen yerno. Mirá, mirá. Mira, el buen yerno. Seguro que el Inter de Miami no lo quiere, macho, y ahora que están aquí. Sí, hombre, yo creo que, hombre, le falta una persona para jugar al Catán todos juntos. Exactamente. Yo creo que les vendría bien el Sí, Sergio Roberto. yo creo que sí. Entonces, pues van muchos españoles allá a Sudamérica a fichar a oriundos. Entonces, el Barça ficha a 2 oriundos, el delantero Bernardo Cos y el extremo zurdo Miguel Ángel Heredia. Juan Carlos Heredia, perdón. Ambos por un poco más de 3 millones de pesetas cada uno a sus clubes de origen, Belgrano y Rosario Central respectivamente. El presidente de Rosario, Ródenas, decía esto del jugador que llegaba a Barcelona. Heredia triunfará considerablemente en el Barcelona, se adaptará muy pronto, será un crack en España. Y García, Va a romper. sí, la romperá todo domingo, la hinchada estará con él. García, el dirigente de Belgrano, hablaba sobre Cos y decía, es un fenómeno, mete goles con mucha facilidad, es un hombre habilidoso y posee un sexto sentido para colocar el balón en la red, triunfará sin duda alguna en Barcelona. Vaya tela. Entonces, los nuevos azulgrana realmente, tanto Cos como Heredia, estaban encantados, como reflejan sus palabras. Cos decía, si logré la titularidad en Belgrano, también lo haré aquí. Mientras, ¿qué dices? ¿Qué tiene que ver? Un huevo, una castaña. Claro, lo siento, pero Belgrano. Belgrano. Comparar Belgrano con el Barça. Sí, Claro. sí. Mientras Heredia decía, fichar por el Barcelona es como un sueño, porque este club tiene un gran cartel en Sudamérica. Si valgo para Rosario, también triunfaré aquí. Me imagino que Heredia escucharía las palabras de Cos y se uniría, porque es raro que digan los dos más o menos lo mismo. Nada, vendrían juntos en el avión y dirían, Sí, vamos eso a sin duda, veces, Sí, ¿sabes? sí. Es más, luego contaremos porque están juntos hasta en situaciones desagradables. Entonces, ya desde el principio de esos dos fichajes hubo complicaciones para inscribir a los dos argentinos, pues ese año 1972 se impuso una nueva norma en la Delegación Nacional de Deportes. Hasta entonces, podías inscribirte como oriundo con 3 sencillos pasos. 1. Tener el pasaporte español o acreditar ser hijo de españoles con su partida de nacimiento correspondiente, ¿vale? Ajá. 2. Certificado de inscripción en la embajada española como tal, o sea, como español. En la embajada española a lo mejor no tenías los de estos, pero tú estabas registrado como español. Y 3. El transfer del club. Ajá. Entonces, en ese 1972 se añadió la condición
de investigar si la firma del cónsul español era válida, y tanto Cos como Heredia tramitaban su pasaporte, ambos eran argentinos, y tramitaban su pasaporte expedido en Asunción, como Provincia tantos de otros. Argentina, ¿no? ¿Ves? Asunción, Paraguay. Sí, provincia de Argentina. Sí. O sea, que dos argentinos tengan el pasaporte español expedido en Asunción, Y eso ya dices, huele qué mal. raro, pero claro, esa temporada a lo mejor llegaron 14 pasaportes de argentinos, paraguayos, algún brasileño, todos expedidos en Asunción, Bien. ¿vale? No huele eso no huele. Para que quede claro. Entonces, se ha de decir que ambos papeleos, tanto el de Cos como Heredia, eran idénticos. Yo he tenido la ocasión de verlos y están tramitados por el mismo abogado y es el mismo cónsul el que los firma, ¿vale? Yo he visto los papeles y son ambos iguales. También se ha de comentar que desde el primer momento se dudó de que los padres de Cos y Heredia fueran españoles, pero a mediados de septiembre la federación aceptaba la documentación de todos los jugadores exceptuando a 2. De los 14 que llegan, excepto 2, acepta la de 12. Los 2 son Echecopar, del Granada, y Juan Carlos Heredia, del Barça. Casualmente, ¿no? Es que... ¿Vale? Entonces, Qué causalidad, ¿eh? Cos estaba por fin tranquilo con su documentación una vez aprobada y suspiró de alivio y dijo: pensé incluso en marcharme, por suerte ya puedo dormir tranquilo. El jugador ya podía debutar en el equipo si Michels lo consideraba oportuno, pero llegó con una rotura fibrilar que ya llegaba de Argentina, así que le mantuvo inactivo durante unos meses. ¿Qué te Bien. parece? Que el que me aceptan está lesionado. Claro, pues lo sabían los de la delegación. Heredia estaba atónito ante la resolución del comité y subrayaba: no entiendo cómo la documentación de otros está arreglada y la mía no, cuando todas son iguales. Ya, ahí no podemos saber qué es lo que pasó correctamente. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Heredia no podía jugar en Liga, debuta en un amistoso que jugó el Barça en el campo del San Andreu en un parón liguero que hubo en octubre. Entonces, allí el extremo argentino hizo un gran partido y el Barça acabó ganando por 1-2 con goles de Juanito y de Martí Filosía. Pero a la espera se le hacía muy larga a Heredia, pues la federación no es que hubiese rechazado la documentación de Echecopar y Heredia, sino que se tomaba un tiempo más para estudiarla. Con calma, ahí las O sea, cosas con tranquilidad. sí, hombre. Y si ahora te parece que los funcionarios están tranquilos en su puesto de trabajo, en el año 72 seguramente a lo mejor estaban un cuarto de hora en su puesto de trabajo. ¡Hala! ¿Tanto? ¿Quién no ha visto a Antonio Alcántara irse al parque a hacer crucigramas mientras tendría que estar en el ministerio? Exactamente. Entonces, de las 14 que llegan, entre primera y segunda, 12 son aceptadas y 2 no es que sean rechazadas, sino que se quedan en estudio. ¿Vale? Esto es importante entenderlo. Ajá. Entonces, unas semanas más tarde, se lo tomaban con muchísima calma desde Madrid, rechazaron la del jugador nazarí, la de Echecopar, aduciendo que era falsa. Y seguían estudiando la de Heredia, ya que al parecer sospechaban que la firma del cónsul era falsa. De 14 tenemos 12 aceptadas, una rechazada, que es la de Echecopar, y una en estudio, que es la de Heredia. Que Echecopar la rechazan y el Granada le hace jugar con el filial, que dices, a ver, si no puede jugar en primera, ¿por qué en tercera sí? Bueno, pues ellos se inventan cualquier cosa de que no es. Bueno, en aquel momento no había fútbol profesional. O sea, Ya, pero bueno, a ver, si no puede jugar, no puede jugar. ya está. No sé, es cosas de las federaciones, ya sabes. Entonces, a finales de noviembre, rechazaron a Heredia porque consideraban que sus papeles eran falsos. Así que Montal
se lo tomó muy mal y salió ante la prensa y dice esto. Atención, son largas las declaraciones, pero dice: no creo necesario extenderme demasiado en los antecedentes del caso Heredia, ya que estas últimas semanas ustedes, dirigiéndose a la prensa, han tenido innumerables ocasiones para sacar nuevamente a la luz pública. Por lo que respecta a nuestro club, tenemos la desgracia de que la historia se repite una vez más. Atención lo que dice Montal, Óscar. Ajá. El caso planteado en 1953 por el fallido fichaje de Di Stéfano está en la memoria de todos. Solo a presiones de orden extradeportivo se debió que el dicho jugador, que había hecho incluso su presentación oficiosa vistiendo la camiseta azulgrana, acabara incorporándose al Real Madrid. Es fuerte esto que dice en el año 72 porque está acusando a cuestiones extradeportivas. Sí, sí, y sobre todo que ahí tenemos que tener en cuenta que existía el régimen todavía. Por eso. Y está hablando de 19 años antes. Se remonta a Di Stéfano, Montal. Dice: llegó después el caso Irala, que es el antecedente más próximo de la situación actual si prescindimos de los acontecimientos relacionados con los jugadores Silva y Cruyff. En todos estos casos, al Barcelona le ha correspondido indefectiblemente el habitual papel de protagonista, aunque es justo señalar que la solución de estos últimos temas nunca rebasó la esfera de las competencias estrictamente deportivas. O sea, está diciendo que no tiene nada que ver con el deporte esto. Sí, es que hay cosas extradeportivas que se nota a la legua, hay manos. Dice: con el caso Heredia volvemos a presenciar, sin embargo, un nuevo desbordamiento hacia terrenos que escapan al ámbito del deporte. En efecto, como todos ustedes conocen, están actuando hoy en España 60 jugadores procedentes del exterior, de los cuales solo 14 son nacidos en nuestro país. Por ejemplo, había jugadores nacidos en Euskadi, que nacidos, por ejemplo, en el año 46 en Euskadi, se habían ido y habían jugado en Brasil y habían vuelto, pero estos eran españoles porque habían nacido en España. Ajá. Entonces, estos no están, sino hay de los 60 y 14 que son españoles de nacimiento y hay 46 que son oriundos, ¿vale? Vale. Entonces, los restantes 46, esto sigue Montal, diciendo: los restantes 46 se han contratado de acuerdo con la vigente normativa, según la cual la Federación Española de Fútbol reconoce la nacionalidad española en base a la documentación oficial tramitada y firmada por nuestras representaciones diplomáticas y consulares. Es decir, contra presentación del certificado de nacionalidad y pasaporte suscritos por una autoridad consular o por la Cancillería de la embajada correspondiente. Para la contratación de los jugadores Cosi Heredia, el Club de Fútbol Barcelona, vistos los documentos que le fueron presentados, se atuvo fielmente a las normas federativas para la tramitación legalmente establecida. Incomprensiblemente, nos hallamos ahora ante el caso Heredia, para el que ya no parecen ser suficientes los requisitos a que acabo de referirme. La legalización de la firma de nuestro canciller en Asunción, que es la misma firma que figura al pie del certificado de nacionalidad de la mayoría de los oriundos que hoy juegan en España, es objeto, súbita e inesperadamente, de pesquisas e investigaciones sin precedentes hasta el momento. Dale. Tela, es que es así, o sea, todo ese cónsul ha firmado y todo para adelante, pero espera. Entonces, sigue Montal. Excepcionalmente, en este caso, la administración actúa con un celo cuyo rigor no se había advertido en los anteriores. Porque ahora es el Barça el que quiere fichar. La sorpresa del club es, por tanto, considerable, porque lo que actualmente parece ponerse en tela de juicio es, en efecto, el sentido de responsabilidad y el prestigio de algunos representantes de nuestro país en el extranjero implicados en tales tramitaciones. El problema trasciende, por tanto, al ámbito de lo estrictamente deportivo para adentrarse en esferas de más complejo tratamiento. Ante la situación planteada, la postura del Club de Fútbol Barcelona no puede ofrecer la menor duda. Estamos preparados para defender hasta el fin los intereses de la entidad y repito lo que tantas veces ya he dicho. No se trata de obtener ningún favor o privilegio, sino simplemente de exigir un trato equitativo. Es decir, que si la documentación presentada por el Club de Fútbol Barcelona para Heredia no es conforme, resultará indispensable una revisión de igual profundidad y alcance
para las presentadas en los otros 46 casos a los que antes se ha acudido. ¿Es así? Sí, no, a ver, tú no me dejas a mí, pues venga, vamos a revisar todo Vamos lo a que hay ver. exactamente igual. Claro. Es que es así. Entonces sigue Montal y dice, de la reunión que la Real Federación Española de Fútbol ha convocado para el próximo día 30, el 30 de noviembre era el día que la Federación Española se reunía para decidir si finalmente acababan de rechazar la de Heredia o no. Y decía, esperamos la autorización para que el jugador Heredia se incorpore oficialmente a nuestras filas. De no ser así, procederemos en consecuencia, ya que contamos con el asesoramiento de un equipo de juristas al objeto de conseguir que los derechos e intereses de nuestro club sean respetados. Esa es la nota que hace Montal, que me parece de sobriedad y tranquilidad en un momento donde se estaba volviendo todo el barcelonismo loco. Sí, hay que llamar a la tranquilidad y hacer las cosas por los cauces adecuados. Sí. Él considera que lo mejor es ir de buenas, decir, vale, que vosotros no me hacéis esto, pues yo con mi grupo de abogados haré lo que tenga que hacer en consecuencia, ya está. Sí. Entonces, el día 30 de noviembre, la Federación, Vicente Rodríguez, dijo no a Heredia y a Echecopar finalmente, ya que los informes que les habían llegado decían que esa documentación había sido falsificada. Es muy curioso, Óscar, que sea el propio Vicente Rodríguez el que dijera eso, ya que era directivo del Valencia, del que ya hablaremos un poco más tarde, ¿vale? Ay. Sí, totalmente. Entonces, el Barça actuó retirando a Sentís, que era la persona que estaba puesta por el Barça en la federación. Cada equipo tenía el suyo, pues el Barça tenía Sentís, y entonces el Barça lo retira de la federación y añadía que tomarían medidas. Entonces, Montal añadía que el equipo azulgrana estaba siendo víctima de diversas zancadillas y que aunque Heredia demostrase que no sabía jugar al fútbol, eso daba igual, pues querían justicia y quitar del fútbol español ciertas lacras que llevan ya muchos años entre nosotros. Y que siguen todavía. Sí. Entonces, Heredia estaba en la habitación 31 del hospital clínico porque le habían operado de apendicitis. O sea, también es mala suerte. Menos mal que no podía jugar. Sí, dentro de lo malo. ¿Y sabes quién estaba en la habitación 32? Tras una operación, Cos. No es broma, ¿eh? Con la rotura fibrilar. Sí. Entonces, pues Heredia realmente estaba roto. O sea, tú imagínate, y más no es como ahora que dicen, no, mira, el Barça si no te va a pagar pues 8 millones por 4 temporadas, 32 millones. Da igual, si no juego, pues no juego. O sea, Arda Turán hubiese querido que la sanción hubiese durado más. Seguro. Pero antes no. Entonces Heredia, que llega aquí con su mujer, se estaba intentando traer a su madre desde Argentina también y todo el rollo, llega aquí, no. Es que, a ver. Entonces, además, te tienen que operar de apendicitis en un sitio que no estás entre los tuyos, que si le operan de apendicitis en el año 78 Heredia, pues ya es de Barcelona. Pero claro, recién llegado, pues no sería una situación muy cómoda, la verdad. Entonces, decía, están pasando cosas tan raras que ya no sé si soy un criminal, un falsificador o un futbolista. Lo que veo cada vez más claro es que soy víctima de las circunstancias y, si me apuran, de un complot. Y atención a lo que dice aquí Heredia, ¿eh? Porque dice, si yo hablara, madre mía, tengo tantas cosas que decir, que aclarar, que podría pasar algo gordo, pero no. Me callaré por el Barcelona, a quien me debo, y por los 46 jugadores que han sido admitidos. No les quiero perjudicar como alguien se ha empeñado en perjudicarme a mí. Sabía que estaban haciendo trampas y que todos eran tramposos. Y dice, yo me pregunto, si los otros 46 han recibido autorización, ¿por qué yo no? Hemos presentado los mismos papeles. Es más, los ha firmado todos el mismo cónsul. Soy tan español como los otros 46 que están jugando. Si mis papeles no son correctos, los otros tampoco. Claro, es que lo que no puede ser es que unos sí y otros no. No puede ser. No me parece bien, no es justo.
Entonces, el Barça inmediatamente encomienda a un joven abogado, Miquel Roca Junyent, que fue político durante muchísimos años, padre de la Constitución, abogado defensor de la infanta, la que no sabe nada, pero no la tonta, sino la que estaba enamorada. Y entonces lo manda a Argentina a investigar el caso de los oriundos. Allí, Roca cuenta que se encuentra con facilidades para investigar porque dice que viene de la madre patria y eso le abre puertas y tal. Y también, no lo dice claramente, pero se intuye que hubo sobornos por medio y pudo acceder a la documentación militar. Ya que esto yo no lo sabía, pero lo dice Roca y él es abogado. O sea, él sabe 1000 veces más que nosotros de esto. Y dice, una persona, por más que fuera hijo de españoles, si hacía el servicio militar, por ejemplo, en Argentina, perdía la condición de español. Anda. Claro, eso es cierto porque yo recuerdo que a Maradona los yanquis le ofrecieron nacionalizarse yanqui y le pagaban como $2 millones, pero rollo año 88, 89, ¿vale? Que 2 millones de dólares es como si ahora te dan 25 millones de dólares, por poner un ejemplo. Y entonces Maradona vio que si cogía la yanqui, automáticamente dejaba de ser argentino. Y dijo no. Vale, me quiere sonar que lo hayas contado alguna vez. Puede ser, no sé, he contado tanto ya, pero... Sí. Y lo que queda. Pero entonces, si tú hacías el servicio militar en Argentina, dejabas automáticamente de ser español o tener opción a ser español. A no ser que vinieras aquí, estuvieras, no sé, los años que se necesitan. Ahora, con las leyes, creo que un hispanoamericano son 3 años que necesita residir aquí para poder presentarse al examen de españolidad. Pero entonces no sé cuánto sería, si había los tratados. Pero esto es importante, porque Miquel Roca accede a la base de datos del servicio militar. Y el servicio militar siempre han tenido los archivos para ver quién la ha hecho, quién ha hecho el servicio, quién no lo ha hecho. Es más, esto te lo dije cuando estuvisteis aquí con tus seres queridos en casa, que mucha gente a principios del siglo XX en España, los hombres les ponían las madres de nombre Antonia o les ponían, por ejemplo, María, nombres de mujer, porque así era evitado llamar a filas. Ah, amigo. No lo sabía. Lo recuerdo, lo dijiste, pero ya en mi cabeza y ese Alzheimer. Entonces, muchas veces servicio militar era un poco como un censo. Sí. Entonces, allí, en Paraguay, además, se encuentra la prensa española con un personaje, Marcelino González, que se vende un poco al mejor postor de quien le pague más, a ese le concedo la entrevista. Y creo que al final sale en el periódico AS esa entrevista. Entonces, habla y explica que por $1000 se conseguía la documentación española y que el paso final y definitivo era la firma del cónsul español, que se podía obtener en tan solo 48 horas. Y además decía estas palabras: todo es cuestión de aceite. Cuanto más aceite, más rápidamente marcha el carro. Oh, qué bien descrito. Fijaos los niveles de corrupción que hay. No digas que habían, que ahí sigue estando exactamente, seguro. Sí, a ver, yo tengo amigos argentinos, uruguayos, y me dicen, no, pero allí la corrupción es mucho, mucho peor. Y digo, a ver, si os colonizamos nosotros, ¿qué os vamos a enseñar? ¿Cosas buenas? Pues no, os enseñamos a ser corruptos. Claro, de tal palo tal astilla. Ser corruptos y Jesús. Ay, madre mía. Entonces, Miquel Roca tuvo la colaboración de Fernando de la Rúa, otro abogado que en el futuro sería presidente de la República Argentina. Entonces, allí vieron que la mayoría de esos padres españoles, la mayoría no lo eran, habían hecho el servicio militar en Argentina. Entonces, perdían automáticamente la nacionalidad española y, por consiguiente,
su hijo ya no era español. Bien, con lo cual, madre mía, blanco y en botella. Pero que dices, ¿hay padres españoles? Sí, aunque pocos. La mayoría no eran españoles, los padres de los que decían los futbolistas. Pero si además habían hecho el servicio militar, adiós. ¿Vale? Nada, no, en blanco y en botella, ya te lo he dicho. Ahora También qué pasa. también estaban un poco hartos del tema los dos clubes vascos, Real Sociedad y el Athletic de Bilbao, que hicieron una investigación conjunta y descubrieron algunas cosas más. Y fíjate, Óscar, que esto ya porque aquí vamos a ver curiosidades que... Entre los casos más curiosos estaban el del jugador Aguirre Suárez, un leñero del Granada en los 70, increíble. Que dentro de unos 3 o 4 capítulos hablaremos de una cosita que pasó entre él y el Barça. Entonces, Aguirre Suárez llega a Granada y los directivos del Granada y el representante le repiten una y otra vez que recordase que su padre era de Pamplona, ¿vale? Ajá. Entonces va a la presentación y un periodista le pregunta, entonces su padre era navarro, ¿verdad? A lo que Aguirre Suárez responde, no, mi padre era de Pamplona. También estaba, este caso es mucho más conocido, Miguel Ángel Adorno, argentino que llegó a Valencia, que en su presentación llegó a decir que su abuelo era de Celta. Sí, sí, sí. Qué grande. De Celta sin Entonces, boquilla, ¿eh? sí, entonces Miguel Ángel Adorno fue requerido por la justicia argentina porque desde la justicia argentina se decía que había falsificado su documentación. Madre mía. También se descubrió el caso de un español al que habría que clonar. O sea, yo clonaría a los Gasol, que dices, os clonaría porque es increíble lo que habéis hecho, y clonaría a este hombre. Y la familia del chico este del Atlético de Madrid, Llorente, Sí. que toda su familia son cracks. Entonces, pues a esta persona que vamos a decir ahora también lo clonaría, Antonio Martínez Rubalcaba. ¿Por qué? Porque era padre de 3 futbolistas que llegaron a jugar en Primera División en España, que es Martínez Escobar, que jugó en el Granada, Martínez Duarte, el gran Lobo Duarte, y Óscar Martínez Leguizamón, que jugó en el Valladolid. ¿Cuál es el problema? Que esos 3 hermanos no se habían conocido nunca y Antonio Martínez Rubalcaba, el padre de los 3, jamás había tenido noticia alguna de que fueran sus hijos. ¿Qué es lo que pasaba? No eran hermanos, ni Antonio Martínez Rubalcaba era el padre, pero se usaron sus papeles para falsificar la documentación y coló. Claro, o sea que. Madre. Esto es de telenovela, total, total, total. También había jugadores que tenían antecedentes españoles como yo los podía tener polacos, como es el caso de Becerra, del Atlético de Madrid, que cambió la Z de su apellido por una C para parecer más español. O, por ejemplo, lo mismo que hizo Valdez del Valencia, otra vez nos vamos al Valencia, que se cambió la Z por la S. Hubo jugadores que también se pusieron un apellido que no tenía nada que ver con ellos, como Martínez, para ser más español. Y además de Adorno, se destapó otro caso de falsificación de documentos con Anzarda, jugador del Real Madrid, y que a posteriori se descubrió que no era ni oriundo, ni español, ni nada. No era ni argentino siquiera, ¿no? No, sí, nació en Buenos Aires. No, papeles falsificados también, esos. Es que, es más, el gobierno argentino dijo, mirad, que aquí lo tengo todo. Esto está ya siendo demasiado descarado. Claro. Entonces, Miquel Roca llega a Barcelona por el 23-24 de diciembre, después de un mes investigando los casos, ¿vale? Y trajo un informe en el que de los 46 oriundos se había podido investigar a 39, ¿vale? Sí. El resultado es que de los 39, 38 eran falsos, Óscar. Nada. Lo mismo
El verdadero era el de Heredia. El único verdadero Claro. era un jugador del Mallorca que en su día se sospechaba que no eran españoles sus padres, pero era el único que realmente eran españoles. Entonces el Barça ve el informe de Roca y dice, de 39 investigados, 38 falsos. Tela, ¿eh? Para que veas, tiene una vergüenza total. Es que es un 98%. El color del dinero, ¿sabes? Entonces el Barça le dijo a Roca que no hiciese público ese documento. Y en un restaurante de Paseo de Gracia se reúnen los dirigentes del Barça con Pablo Porta, que era el de la Federación Catalana, Sí. y le enseñan el informe de Miquel Roca. Pablo Porta, esto todos son comentarios no oficiales, pero Pablo Porta pide por favor que no lo hagan público. Pero, por vez primera en este asunto, el Barça tiene la sartén por el mango y lo que es más importante, Óscar, ya está cocinando. Ahora dirán que a partir de ahí el abuelo de Negreira ya empezaba a hacer influencia. Nada más que por eso. Entonces, os tenéis que quedar con esto. El Barça hace un informe. 38 de los 39 son falsos. El Barça se lo presenta en reunión extraoficial a Pablo Porta y Pablo Porta dice, vale, por favor, no lo hagáis público. Entonces, a partir de esa cena, el Barça ya tiene la sartén por el mango y vuelvo a decir, está cocinando. Pues de ahí luego se sacan cosas buenas y positivas, supongo. Entonces, Heredia tuvo que irse cedido al Oporto hasta final de temporada y el argentino decía, quiero ser útil al Barcelona y si juego en otro equipo, puedo aportar más que si sigo en plantilla sin más objetivo que entrenar. Si cambia la norma, volveré dispuesto a demostrar lo que valgo. He sido víctima de una injusticia, pero tengo la mirada puesta en volver. A la afición del Barça le pido que no me olviden, que volveré para triunfar. Qué Se bonito. tiene que ir. Y antes de acabar, un último apunte, ¿vale, Óscar? Se acabó descubriendo que Bernardo Cos realmente falsificó sus papeles. Sus padres no eran españoles. En cambio, los de Heredia, sí. Ay, anda que no te lo he dicho antes, digo, al final los únicos que van a ser buenos van a ser los de Heredia. No, bueno. Joder, pues es una putada. Pero bueno, claro, los padres serían españoles, pero si ya en el momento que... No. Heredia era oriundo de verdad. Sí, pero si el padre había hecho... No lo había hecho. O sea, que era bueno. Vale, guay, Sí. de puta madre. Pues mira. Entonces, seguiremos contando a través de las semanas qué pasó a raíz de esto. Sobre todo os lo contaremos dentro de 2 viernes lo que origina esto, pero como os hemos dicho al principio del capítulo, este capítulo cambia la historia del Barça y del fútbol español. Pero es nefasto todo esto. Esto es el resumen de lo que es España, macho, un montón de cosas. No, y tienes que hacer la investigación para decir, coño, que no. Ya, pero... Porque, a ver, al Barça no le saldría barato. A ver, que el dinero del Barça no es el dinero que tengo yo, pero no sale barato enviar un tío a Argentina un mes entero a investigar. No, desde luego que no. Entonces, sobre todo os tenéis que quedar con esta idea. Por eso le hemos puesto el título este. Es el paraíso de los gángsters. Sí, total. Gasta Paradise. Claro, la canción de Coolio de... Sobre todo os tenéis que quedar con esta idea de que el Barça ya tiene la sartén por el mango y ha empezado a cocinar. Entonces, espero que te hayas pasado muy bien, Óscar. Sí, me lo he pasado bien, lo único malo, cortito hoy. Hoy cortito, pero porque teníamos que hacer el paréntesis para explicar esto. Sí, no, desde luego, joder. Es muy interesante lo que hemos hecho. Ha merecido mucho la pena saber todo aquello que siempre se ha oído, el tema de los oriundos, del cachondeo que hubo en aquel momento, y tener un poquito más de detalle ha estado muy bien. Sí.
trabajo de investigación de Golstalgia. Sí, Perfectamente, si hubieras estado en aquel momento, todo ese trabajo de investigación que hizo el Miquel Roca lo podías haber hecho tú, obviamente. bueno, yo no tengo los apellidos Roca Junyent, por lo tanto no lo podría haber hecho yo, pero sí, lo que nos tenemos que quedar es indignante todo esto. A ver, todo esto pasa por poner una ley que es una estupidez, ni más ni No, menos. si todo esto pasa, primero, sobre todo por la ley esta que tú has dicho, que es una estupidez, y segundo, por intentar siempre zancadillear al mismo. Sí, sí, eso está claro. Ya sabes que al final el malo viene de la esquina a la derecha, de arriba, ¿sabes? Y lo sabemos. No nos estamos inventando nada. Entonces, la semana que viene volveremos con la liga, a ver si por fin nos proclamamos campeones ya y podemos hacer una quedada en Canaletas para celebrar la Liga 72-73. Y nada, espero que os lo hayáis pasado bien. Como siempre os decimos, si os ha gustado comentar, un like, si queréis hacerlo de forma más activa está el Patreon para convertiros en Medici. Y nada, Óscar, no sé si la semana que viene estaremos juntos, pero puede ser tu primer trofeo con el Barça. ¿Eh? No lo sé, no sé si me toca a mí, si Jesús estará sin problemas de vida, que saludos a Jesús, pero bueno, no sé, ya sabes que yo siempre que puedo estoy aquí disponible para ti y para toda la gente de Constancia. Sí, sí, tú tienes el 16 en la espalda, pero en nada te pones el 9. Yo creo que el que siempre salía era el 14, ¿eh? ¿Te acuerdas? No, Casi no, siempre Salinas salía era el el 14. 16. Ya, ya, pero digo que casi siempre salía el 14. Cuando los números no eran fijos, Sí. Johan tenía la costumbre de que casi siempre, no siempre, salía el que tenía el 14. Bueno, pero Salinas cuando era suplente llevaba el 16 casi siempre, ¿eh? Sí, A sí. veces llevaría el 14 y tal, pero yo creo que era un poco más por posiciones y tal, porque el 12 era un defensa, el 13 el portero, Sí, 14 pero sí. sería un extremo o un centrocampista y 15 centrocampista u extremo. Ajá. Pero que en aquella época se rumoreaba eso, de que el que lleva el 14 casi siempre sale Ah, vale. por el 14 de Cruyff. Nada, Bueno, que tonterías, ya sabes. el 14 lo lleva por accidente, Sí, 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 sí. como cualquier número, el 10 también es por accidente el de Pelé y etcétera, o el 26 de Terry. Así que nada, ya hemos visto que toda la desfachatez que hay es una corrupción del copón. España, España, país de pandereta, ya lo sabemos. Sí, 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 sí. Así que nada, pues nos vemos el siguiente viernes en otra sesión de bondage y es que siempre nos vamos con un sabor agridulce de habernoslo pasado bien, pero de decir, joder, Esto es lo mismo de lo que siempre. tuvieron que tragar los culés de los 60, ¿eh? Sí, sí, nos quejamos ahora, madre mía. Ahora es como en la vida de Brian, cuando va Brian en la cárcel y dice, pero no has visto que me ha escupido y dice, ojalá a mí me escupiera, dice, ¡Suertudo! llevo 5 años aquí, solo ayer me pusieron boca arriba. ¡Míralo, el favorito! ¡Míralo! Así que nada, nos vemos el siguiente viernes, chicos, que vaya muy bien. Chao, chao. Este programa no habría sido posible sin la colaboración de Óscar Fernández para el equipo de Golstalgia. Locutor y guión, Josep Vives. Contexto histórico, David da Costa. Edición, Sagrario Pérez. Golstalgia, el podcast donde los goles son recuerdos. Want to tell me what this is all about?
What?